Javier, quiero mostrar en pantalla, no sé si te desordené ya todo, si mostramos en pantalla un momento, que quiero hacer como a manera de resumen para que la gente entienda un poco el proceso de- espérate a ver si- Sí. lo que quiero que se vea es como los dos programas anteriores hablamos por cada una de las casas, ¿sí? Yo sé que ese concepto de casas requiere un proceso de que la persona tenga un poquito más de conceptos de astrología. Pero entonces por eso quiero mostrarlo acá en pantalla. Lo que va a suceder ahora es que Saturno el 25 de mayo entra en Aries, ¿sí? Entonces voy a poner acá a Aries en el ascendente, ¿sí? Entonces eso quiere decir que cuando hablamos de casa uno es para los Aries en general, ¿sí? Pero cuando hablamos de casa 2, cuando dijimos es de casa 2 lo que vamos a hablar, entonces ponemos a Aries en casa 2, ¿sí? Entonces significa que sería para los Piscis. O sea, si tú tienes un ascendente en Piscis, Sol en Piscis, pues es casa 2, ¿sí? Y cuando hablamos de casa 3, ¿sí? Entonces ponemos a Aries en casa 3, ¿sí? Pues hablamos para Acuario. ¿Sí? Espérate que ahora no me, creo que lo estoy haciendo, me emocioné, voy muy rápido. ¿Sí? Entonces, si hablamos, cuando hablamos de casa 3 estábamos hablando para los Acuarios. ¿Sí? Para cuando hablamos de casa 4 estábamos hablando para los Capricornio. Cuando hablamos de casa 5 estábamos hablando para Sagitario. Cuando hablamos de casa 6 para los Escorpio. Cuando hablamos de casa 7 para los Libra. Cuando hablamos de casa 8 para los Virgo. Cuando hablamos de casa 9 para los Sagitario. Cuando hablamos de casa 10 para los Cáncer. Y cuando hablamos de casa 11 para los Géminis, y cuando hablamos de casa 12 para los Tauro, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrar acá es simplemente que, claro, siempre lo hacemos al revés, siempre decíamos, para Aries tal cosa. En este caso, los dos programas los hicimos por casas, ¿sí? Exacto. Pero es lo mismo, esta información te puede caer de esa manera. Ahora, que es que tú sabes dónde está Aries en tu carta natal, porque tú ya eres astrólogo, tienes tu carta natal, no sé qué, pues listo. Mira tanta la información del Sol como la de esa casa. Sí. Bueno, Javier, ¿qué consideras que sea el tránsito de Saturno en casa uno? Uy, tránsito de Saturno, casa uno. Bueno, Juan, aquí hay que empezar con tránsito en la casa uno, varios procesos. Primero, hay que ver de dónde viene, de dónde vengo yo, qué he estado haciendo, porque los que más lo van a sentir es los que tengan un tránsito también por ahí. Y en casa uno, recordemos que Saturno viene de hacer una cantidad de depuración de la casa 12, es decir, del inconsciente, viene sacando telarañas, viene limpiando una cantidad de temas, de miedos por allá, revolcando la caja de Pandora y entra finalmente al uno y ahí es donde da esa idea de que los demás no entienden mi exigencia o puedo sentir dos dinámicas. O que el mundo no se comporta como yo quiero, Saturno en casa uno y el deber ser, y yo estoy sintiendo que el mundo no se relacione como que estoy en un mundo que no me entiende, casa uno, Saturno no me entiende cuando soy yo que tengo a Saturno y no estoy logrando entender la dinámica de vida. O dos, que genere también mucha exigencia en el otro, porque la casa uno, tú sabes que la casa uno es muy difícil de verla, es muy difícil de verme a mí. Yo no puedo ver mi espalda, yo no puedo verme por aquí detrás de las orejas. Entonces, Saturno en casa uno, Juan, es que tú no me entiendes, tú tienes que levantarte más temprano, Juan, tú tienes que hacer, tú tienes que ir, tú, pero, y no, estás desordenado y estás en esto y siento que el otro no se disciplina, que el otro no hace las cosas, que el otro no hace lo que tiene que hacer. Cuando es la sensación de mi psique que viene Saturno barriendo la casa 12, sacando, espolvoreando y empezando con arcilla a modificar otro yo. Entonces, muy atento. Yo creo que es el punto de vista donde más, todo es importante, pero un Saturno en la casa uno es muy delicado porque puedo sentir que no hay espacio para mí. Puedo sentir que no hay espacio en este mundo para mí, incomprendido, es que nadie me comprende, estoy en un punto de mi vida y cuando tú miras la carta, Saturno en casa uno, no, ahí es empezar a modificar porque todo ese trabajo es interno. Afortunadamente hay terapias para esto, afortunadamente hay información, Juan, que permite diluir cómo llevar este proceso de exigencia, de autoexigencia, y me puede dar por hacer de todo, y la dieta, y aquí, y lo otro, porque también es esa otra polaridad, Saturno en casa uno que dice no debo disciplinarme, y es acá, y voy a empezar a hacer esto, y voy a empezar a hacer esto, y empiezo a hacer tantas cosas, y veo, Juan, que el mundo no las hace. Sí, ¿y tú por qué estás comiendo así? ¿Y tú por qué no estás haciendo esto? Es que tú deberías también hacer esto. Y entonces, si me estructuro mucho con Saturno en casa uno, entonces me empiezo a volver muy saturnino con los demás, con el otro. Y tú deberías hacer Feng Shui. ¿Cómo es que no has hecho Feng Shui? No te has leído la carta, pero yo estoy en este curso con Juan Carlos y mira, mira, mira. Es que por eso te pasa lo que te... Y empiezo a latigar y a latigar y la gente puede decir, "Uy, pero eso es tuyo, a mí eso no me gusta, a mí eso no me llama la atención".
Entonces, donde quiero como disciplinar al mundo desde la casa uno, me siento el gran justiciero. Puede pasar también por ahí. Me ha fascinado esa interpretación que has hecho. Buenísima. Buenísima. Hay otro tema ahí que normalmente, digamos que la casa de uno, como es donde nacemos, nuestra primera respiración y donde empezamos a tener una sensación de la corporalidad y de que no estamos en simbiosis con mamá, sino que tenemos un cuerpo, entonces tenemos unas necesidades que cumplir, y también una funcionalidad que hacer. Entonces es una casa que representa construcción constante. Sí, es una casa que se está haciendo, como nosotros los seres humanos nos estamos haciendo todo el tiempo. Duramos un año para caminar, más de un año para hablar. Es decir, no es todo espontáneo, es de trabajo. ¿Sí? Entonces, con un Saturno allí, o sea, un Saturno transitando por la casa uno, es como si de pronto nos sintiéramos un poco agobiados porque no cumplimos con un estándar de perfección o un estándar de cómo deberían hacerse las cosas y entonces nos podemos llegar a presionar duro. Como bien lo mencionabas, con tanta norma, con tanta dieta, entonces a las 6 a las 5 de la mañana meditación, a las 7 lectura, a las no sé qué. Y me frustra si algo se corre. Correcto. Uno de los dones, porque también hay que ver otra cosa, ¿no? Con Saturno, uno de los símbolos es las cornucopias. Es donde está la abundancia también. Es donde se activa Cronos, Saturno es donde se activa la edad de oro de los griegos, al castrar a Urano, ¿sí? Entonces, esas castraciones que puedo llegar a hacer conmigo mismo, de tener unos límites, un cronograma, un método, una estrategia, pueden terminar generando unos frutos preciosos. Entonces, el Saturno de casa uno, a la larga, al final, puede convertir de su personalidad un tesoro de vida, porque le ha costado tanto, le cuesta tanto por el miedo, por la inseguridad, por el temor, porque Saturno en casa uno es como un es como que cohibe, no me deja ser tan espontáneo y libre como sería normalmente un Aries o lo que tenemos en el ascendente. Pero cuando ya Saturno entra allí, entonces es como si al cohibirme, eh, me aplico en aprender ciertas cosas, en cultivar para cosechar buenos frutos y al final puede tener unos resultados preciosos, el tránsito de Saturno en casa uno. Sí, va a traer unos resultados y esos resultados incluso tienen hasta fecha tratándose de Saturno, que es Cronos, no Juan, y que van manejando, y no van a ser en los próximos 3 años. Desde la astrología sabemos que, sabemos, Juan, que no van a ser en los próximos 3 años, que es la parte fea del cuento, pero hoy estamos hablando de Saturno, entonces es válido decirlo. No esperen regalos antes de 3 años, porque es el tránsito que va a durar más o menos en Aries, entonces es el trabajo arduo y es el construirse y es como que la vida nos está diciendo, no, ahorita estamos en pro de marcha, ahorita estamos en pro de edificar, de construir y necesitamos generar todo este proceso. En 3 años, cuando entre Saturno en Tauro, ahí ya es otra cosa, ahí ya va a cobrar importancia, como que ahí ya nos vamos a entender. Y Javier, hay otro tema, ¿no? Para las personas que tienen retorno de Saturno, o sea, que tienen un Saturno en Aries, bien sea en el grado 0 o en el grado 29. Los que tienen un Saturno en Aries en este momento tienen la influencia de Saturno que está llegando a llamar a la puerta, a decir, ¿y qué has construido? ¿Y qué has hecho? ¿Y cuáles son tus límites? Y bueno, es como una evaluación, es como si entráramos a prueba, ¿sí? Pero hay algo muy importante allí, es que también como Neptuno va de la mano de Saturno, Neptuno también empieza a tocar a Aries, y si tenemos un Saturno en Aries allí, empieza a diluir aquellas cosas con las que yo, por miedo, temor e inseguridad, me he aferrado de una manera ruda. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un Saturno en Aries o en casa uno y la forma que tengo para evitar el dolor que me produce el mundo es poniéndome una fachada. Entonces yo no soy Juan Carlos, yo soy ese astrólogo.
A mí tú te diriges como astrólogo Juan Carlos. No, yo soy psicólogo, entonces me dices, señor psicólogo, por favor. O no, es que yo soy médico, entonces, por favor, conmigo tú me diriges como doctor. Y yo soy ingeniero, me dices ingeniero antes de dirigirte a mí. Sí, es algo así como la fachada, la estructura está primero. Y es una defensa a lo rudo que puede llegar a ser la vida. Entonces, como Neptuno entra de primeras, lo primero que hace Neptuno es diluir y dice, ¿en serio tú crees que a ti te respetan más por esa fachada, por esos títulos? ¿En serio? O sea, no te olvides que tú eres más un humano que un ingeniero, que un arquitecto, que un psicólogo, que lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera, viene el retorno de Saturno a mostrar una cosecha de 29 años, pero también viene Neptuno a decir, vamos a aflojar esto porque esas fachadas con las que te has defendido están ya siendo inútiles y tienen una fecha de caducidad, ¿no? Es como lo caduco, exacto, lo que empieza a caducar, lo que ya se venció y lo que ya no necesite más. Me acordaste de esta frase muy famosa, ¿no? Usted no sabe quién soy yo, algo así. La famosa frase de usted no sabe quién soy yo. Es que, Saturno ahí en Aries, ¿no? Creo que define muy bien el usted no sabe quién voy, soy a, yo, usted no voy a sabe con quién está contextualizar tratando. voy a contextualizar esa frase porque es que aquí en Colombia, como Colombia tiene una luna en Aries, entonces el tráfico y todo es supremamente agresivo. El pueblo colombiano es muy agresivo. Pero cuando nos damos cuenta ya de alguien y todos podemos ser muy cariñosos. Pero en la primera reacción con Luna, Luna en Aries es como defiendo. Entonces es como te para la policía, tienes un altercado con alguien, entonces sale el envalentolado a decir, es que usted no sabe quién soy yo. Como si es que yo soy el hijo de no sé quién o el de sangre azul o yo no sé. Pero entonces es muy curioso porque pues tal vez en otros países no entienden la frase, pero es una frase curiosa que se volvió casi que una forma de hacer chiste cada vez que se pelea con alguien, ¿no? Entonces, Yo creo que en otros países dicen, estás en lo correcto, no, no tengo ni idea quién eres. sí, Sí, tienes mucha razón, pero ¿por qué lo obvio? ¿Por qué hablas de lo obvio? Sí, no tenemos ni idea quién eres tú. eh, bueno, Saturno, entonces un Saturno transitando por casa uno es una forja. Estás haciendo una forja en donde cojamos el término de resiliencia. La resiliencia es que el metal, pese a que lo tuerzan, le hagan, no sé qué, vuelve a su mismo material, a su misma textura. Eso significa a nivel psicológico, la resiliencia, que pese a todos los factores de riesgo, tú tienes una capacidad de sacar una valentía y de decir, yo quiero hacer de mi vida esto, no lo que hizo mi papá, mi abuelo, mis abuelos, sino esto es lo que yo soy con el corazón. Entonces, de alguna manera, un Saturno en casa uno es como ponernos a prueba de, vienen una serie de retos, y esto es para los Aries o Saturno en casa uno en tránsito, ¿sí? Vienen una serie de retos en donde, gracias a esas pruebas, sofistico mi expresión individual. Con Neptuno también veo que tantos títulos y abolengos ya no son innecesarios, y me doy el permiso de empezar a construir una nueva estructura, con dificultad, pero piensa siempre que lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Sí? De alguna manera, las dificultades son lo que va a hacer que generes virtudes, talentos y posibilidades que con el tiempo son un tesoro. Yo creo que ahí van a encontrar mucha riqueza. Es fuerte al inicio, sobre todo esta primera entrada que vamos a tener desde mayo, ahorita el 25 de mayo que empieza, finales de este mes, inicios. Estos primeros 6 meses yo creo que van a ser muy contundentes para todos. Ahí yo creo que se va a encontrar ya, por lo menos se va a ver en la mesa puesto hacia qué dirección y de qué manera y en qué área, en dónde de mi vida, en qué área de mi casa uno, porque a veces la casa uno suena como solamente yo, pero ese yo desmembra una cantidad de roles y ahí es donde vamos, ahí es donde ya va entendiendo más la persona hacia dónde, porque a veces es como por etapas, primero esto y la persona lo va sintiendo. Un Saturno en casa uno se siente mucho porque te lo narra, en manera de consulta te lo cuenta. Bueno, es que todo empezó, imagínate,
primero fue esto, luego llegó esto y luego tal, me llegaron todas, o sea, estoy un momento, todo me llegó al tiempo. Eso se siente mucho sobre todo en ejes de casa uno, que es como tan encima que voy sintiendo la presión. Y para colmo de males, imagínate que, y como que en esa narrativa que tú vas escuchando ahí te das cuenta que es puro gatille de casa uno, personalidad, yo, estructura, forma de pensar, lo que estoy, mis cimientos, y me ha dado un tema por un afán por casarme, un tema de mis hijos y de que siento que no he hecho nada, y es muy evidente que el consultante ahí está en casa uno. Está narrando línea a línea lo que ha venido siendo. Entonces yo siento que ahí al principio, ¿no, Juan? Ya el otro año empieza a moderarse y ya tampoco es que sean 3 años de, no, no es tortura ni nada, sino es un tema de exigencia. Entonces recordemos que siempre para la materia, la casa uno es muy material, es muy egoica. El tema exigencia no es la mejor palabra. Al cuerpo siempre hay que llevarlo y cuesta trabajo educarlo. Entonces ahí es como más por ese lado. Y finalmente lo que termina siendo Saturno a medida que va pasando por cada casa es un rito de iniciación o de paso en lo que representa esa casa, en ese ámbito de expresión humana. Entonces, el rito de iniciación que hace un Saturno en casa uno es el proceso de ser yo mismo. Entonces, de alguna manera es como si me graduara en quién soy, ¿sí? En una definición clara. Lo que termina haciendo ese camino por Saturno con las dificultades es contrastándome todo el tiempo, preguntándote, pero ¿y tú quién eres? No eres el resultado de tu papá, de tu familia, de tu moral, de tu religión. No, tú como individuo. Y por eso se ponen en contraste situaciones donde tengo que definir, decidir, poner un límite, decir no, generar una estructura y ver reflejada esa estructura y abrazarla finalmente. Porque también puedo llegar a verla y solo criticarla. No es lo que me había imaginado que debería ser, sobre todo con Neptuno ahí, ¿no? Sí, Neptuno también puede dar unos tintes de, de quién soy y Saturno puede llegar a generar ese conflicto de la carrera, lo que tú mencionabas, y la sensación de uno de soledad, también Saturno en la casa uno de necesito estar solo, me abrumo mucho y quiero estar solo y necesito mi espacio de soledad, o sencillamente me pierdo. Con la se puede perder la persona, también puedo sentir que en algunos momentos me pierdo con la fiel promesa de encontrarme al final y durante ese lapso de estar perdido y me encuentro, hay grandes aprendizajes. Digamos que viéndolo desde el punto de vista espiritual, yo creo que ahí cuando nos perdemos y nos volvemos a encontrar, que a la final nadie nos encuentra, sino terminamos encontrándonos y llegando al mismo punto, ahí es donde ya se adquiere y miras hacia atrás y dices, wow, esto en conjunción con Saturno, Neptuno puede ser muy, muy, muy protagónico también para las personas que lo estén viviendo así. Perderse para encontrarse en ese conocimiento de quién soy, qué quiero mis próximos 30 años. Esas paradojas de justo cuando me pierdo me encuentro. ¿Sí? Hace parte de la sustancia de Saturno. Por eso es el que rige el mes de January, de enero, de el dios de las dos caras, de Jano, ¿sí? Porque con Saturno siempre van a estar activas las dos caras y lo paradójico que son las cosas. Justo cuando no tenía nada de dinero fui más rico en el alma, por decir algo. O sea, esas paradojas, ¿sí? Justo cuando tenía más trabajo y más responsabilidades fue cuando pude ser más creativo. O sea, que uno dice, pero bueno, sí, son paradojas y es esa que estás diciendo, ¿no? Tal vez la vida con Saturno para los Aries o para Saturno que ingresa en la casa uno puede sentirse como que me perdí, se me perdieron cosas que tenía fijas, estables, pero me encontré. Y al final es un gran regalo, es un rito de iniciación eso. Bueno, Javier, y entonces, para la casa, o sea, si Saturno entra en tu casa 2 o si eres un Piscis, eh,
Esta es una posición que ahí no está tan fuera de rango como cuando está en la casa uno y en Aries, ¿no? Porque es que en Aries sí es que no tiene nada que ver Saturno, o sea, es como, o en casa uno, es como, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿sí? Si acá es, si yo soy cosecha y acá estamos apenas iniciando, sembrando, ¿sí? Entonces por eso es la antagonía, pero en casa dos sí está, digamos, como en un territorio que es un territorio de tierra, de cultivar, de valorar. Entonces Saturno ahí se puede llegar a sentir un poquito más cómodo. Sin embargo, puede empezar a aterrar la economía. Entonces me puedo empezar a volver muy avaro o puedo empezar a decir, la plata, ay, la plata no importa, eso es lo de menos, ¿sí? Y uno dice que no importa, con un Saturno pasándote por la dos, ay, hazte, ¿sí? ¿Qué opinas, Javier, de Saturno en la 2? Bueno, Saturno en la 2. Un desafío importante lo que va a hacer Saturno en Aries en una generalidad. Eh, Desde la astrología tomamos, Juan, que Saturno en Aries está en una posición que no es muy cómoda. Entonces, esta incomodidad de Saturno en Aries, dado que su exaltación es en Libra y genera una caída ahí, eso es una generalidad. Entonces, tomando ese tinte y esa generalidad para todas las casas, claro que en el fondo hay un tema. Entonces, como que Saturno dice, a ver, vamos a mirar que aquí hay un tema, ¿no? Aquí hay un tema y es incómodo. Esa es la incomodidad que creo que habla también Juan, que decía acerca de eso. No podemos hacernos ciegos. Hay dos formas, sí, con todos los planetas y más tratándose de Saturno, porque genera mucha exigencia. Hay dos formas de verlo. Y esto es como un arcano mayor cero, derecho o invertido. Hay una gran diferencia entre estar loco y en hacerme el loco. Hay grandes diferencias. Entonces, claro, ¿Y una cómo es el cosa es otro ejemplo que estarlo. pones? ¿El de la gorda? Dime. ¿Cómo es? Tú pones otro ejemplo con eso, ¿no? Que no es lo mismo que una gorda. ¿Cómo fue? Es que no me Claro, acuerdo claro. bien. No es lo mismo una pelota negra que una Que una... negra en pelota. Son dos cosas distintas. ¿Qué pasa con Saturno en Aries transitando en la casa 2 para Piscis? Además, le dice a Piscis, aquí hay un tema. Dos direcciones lo ignoramos. Saturno es la soledad, Saturno es el frío, Saturno es el me elevo, me voy, me aíslo. En este caso, la traducción y la analogía es me aíslo de que hay unos recursos, me aíslo de que me vinculo con un tema casa 2, me aíslo del tema recursos y lo minimizo, puede ser una porque me aterra o porque no sé y me están presentando un tema que debo empezar a trabajar ahí. O por el contrario, asumo que está Saturno en la casa 2, que está en Aries, entonces me está diciendo, estoy siendo llamado como Piscis, estoy siendo llamado a que atienda temas de casa 2, a que atienda temas de recursos, a que inicie unos procesos. Y como está en conjunción con el planeta que es regente de Piscis, en este caso Neptuno, puede haber esa variante de que me pierdo y empiezo a mirar para otro lado. Mejor como que no miro acá porque está como feo, mejor miremos para allá que está más bonito. Y hablemos de lo bonito y este Saturno que es el feo, porque Saturno es como el feo del zodiaco también, tiene ese tinte de que no es el más bello, también por los procesos que da, donde puedo llegar al principio a esperar, dejar a ver qué pasa, ¿sí? Saturno en conjunción ahí con ese Neptuno, esperemos a ver qué pasa. De pronto con la idea y la esperanza ilusoria neptuniana de que algo ocurra sin que yo me haga cargo de. Esa es una vertiente. La otra es flojitos y cooperando. Si Saturno está ahí, por el contrario, hagámosle frente. Es tan incómodo para mí hablar de esto y me está costando tanto, pero pongámoslo de presente. ¿Cómo va a manejar esto? ¿Y esto cómo se va a ubicar? Y esto, y me cuesta y me levanto y me disciplino porque esa es ahí hay una exigencia. Esa es la exigencia que está pidiendo Saturno. Eso que no quieres hablar, eso que estás evadiendo, eso que es incómodo o que lo puedes ver muy incómodo, muy terrible, Juan, muy lejano, o que lo puedes ver como, y eso, ¿por qué? Eso está hecho. Saturno dice, no está hecho. Estamos empezando a edificar, no podemos dar por sentado nada porque aquí estamos. Entonces sí hay un trabajo de valores, sí hay un trabajo de autoestima, o me puedo ir única y exclusivamente al valor
espiritual, neptuniano, empiezo a hacer mucho trabajo de Saturno conjunción Neptuno en Aries y todo esto, y que esos son valores, son recursos, autoestima, trabajo interior en el yo, reconocimiento de mi esencia. Y la papa y el arroz para cuándo. Y el tema de no, porque son recursos y la renta para cuándo. Y estos temas que son importantes, ¿no? Sobre todo tratándose de Saturno, que Saturno es quizás el planeta que más fijo tiene los valores que están fuera de la carne, y también Saturno por excelencia y por casa 10 y por Capricornio, como que los valores y la responsabilidad es muy de la carne. O sea, es como lo valioso un pie de lo que no es carnal, pero también tiene el otro pie en lo que es carnal. Entonces no andas con un solo zapato, necesitamos dos zapatos y dos que no sean del mismo pie, además, o sea, que sean pares. Ahí es donde para avanzar, Saturno dice, debemos acercarnos de una cantidad de recursos y de cómo está funcionando. También trae, ¿no? Esa estructura económica de generar y aprender sobre todo a generar nuevos recursos desde mi identidad, desde mi parte fina y muy posiblemente ya no desde lo que venía haciendo. También es muy típico que se rompa y se renuncie a ciertas formas de... Me gusta esa interpretación. Yo pienso ya como una conclusión final para este Saturno en la 2, de cómo para los Piscis es una invitación a hacer, a tomar en serio los recursos propios. ¿Y qué es tomar en serio los recursos propios? En una primera instancia, reconocerlos, reconocer con qué cuento, cuáles son mis herramientas, qué he cultivado hasta el momento. Porque lo fácil, y sobre todo con Neptuno allí, que es uno de los regentes de Piscis, es, eso no es suficiente, eso no era lo que quería, o eso no es mío, o eso no me corresponde. Cuando todo lo que pasa en tu destino alrededor es un reflejo de lo que tú eres. Entonces, con Saturno ahí es como, haz el rito de iniciación y de paso de enfrentarte, mirar y reconocer la realidad de tu vida. Cuando tú la ves, tienes herramientas de construcción, pero cuando tú la evades o simplemente estás en un futuro o en las posibilidades de lo que se podría llegar a ser, y también en esa, digamos, evasión de la realidad, pues puedo terminar rompiéndome, creyendo que nada de lo que he hecho es suficiente. Entonces un Saturno en la casa 2 me invita a reconocer que lo que sí he hecho ha sido un trabajo y arduo. Reconócetelo, abrázalo. Entonces, ahí está la adultez, porque mira, Javier, para Piscis es muy fácil volvernos niños. ¿Cómo nos volvemos niños? Simple y llanamente no reconociendo el adulto que ya somos, es decir, los frutos que hemos creado, y vulnerándonos, sintiendo que nada es suficiente, ni nadie va a lograr entenderme, ni yo mismo logro entenderme. Entonces delego al mundo y a la vida para que aparezca un salvador que venga a decirme cuál es mi camino o cuál es la forma de hacer las cosas. ¿Sí? Es una forma de evadirnos como Piscis para seguir siendo niños. Entonces un Saturno en la casa 2 está diciendo, mira, que cuando seas grande, mira, es que ya lo eres. Y como ya eres grande, entonces asume lo que sí tienes y sácale el provecho. Donde está Saturno también le saca provecho. O sea, Saturno no toma el sol, toma vitamina D. O sea, él no se broncea. O sea, Saturno, entonces eso viene a ser un poco un Saturno en 2. Es como, sácale el provecho y el jugo a lo que hay. Pero para eso necesitas ver lo que hay, no criticarlo, no negarlo, no estar insatisfecho constantemente con todo lo que hay.